Esta es nuestra segunda clase. La anterior clase habían pocos estudiantes, sí, pero no avanzamos nada tampoco. Hoy recién vamos a iniciar el establecimiento de algunas cosas generales de la materia y vamos a conocernos mejor entre todos los estudiantes y mi persona. Creo que la mayoría de ustedes han sido mis alumnos en materias anteriores. Para quienes no lo hayan sido, soy el ingeniero Johnny Orgaz, docente de la materia de geotecnia, docente titular del departamento de vías. Para empezar, esta es una materia que nace en el plan de estudios de la carrera a objeto de complementar los conocimientos y habilidades en el estudiante de la mención de vías de comunicación, porque es una materia que tiene que ver con todos los materiales que hay dentro de la corteza terrestre, y quienes más hacen uso de esos materiales en la corteza terrestre y sobre la corteza terrestre son los ingenieros viales. Sin embargo, eso no limita a que en todas las estructuras de ingeniería civil hay necesidad de hacer geotecnia, porque necesitamos conocer las características y propiedades de los materiales que vamos a utilizar tal como vienen en la superficie del terreno, como combinaciones de estos materiales con otros elementos que tienen algún fin específico. Ahí nacen los morteros, ahí nacen los dosificaciones para mezclas asfálticas, mezclas hidráulicas, de hormigón o con otros materiales, y también la utilización de algunos aditivos que tienen que ver con el mejoramiento de los materiales para las condiciones en que tienen que estar dentro de las obras civiles. Entonces, un poco ahí va orientado esta materia. Esta materia en realidad debería ser más práctica que teórica, porque gran parte de la teoría, por lo menos en su parte básica, ya ha sido desarrollada en algunas otras materias como materiales de construcción, como mecánica de suelos, como carreteras, como tecnología del hormigón, laboratorios de asfaltos, en fin, hay varias materias de la carrera que ya han tocado el uso de materiales dentro de las obras civiles. Entonces, esa parte teórica es conocida, sobre todo de la mecánica de suelos. Lo que no tiene nuestro plan, y sí es parte de lo que nos interesa en la geotecnia, es la mecánica de rocas, que es una materia que no existe en nuestro plan y tampoco es abarcada por otra asignatura de la carrera. Entonces, probablemente ahí tengamos algún tiempo de hacer las cosas más esenciales. No pensamos enseñarles mecánica de rocas en la materia completamente. O sea, es una materia que más está relacionada a la ingeniería geológica y a la ingeniería minera. Sin embargo, a nosotros sí nos interesa porque varias de nuestras obras sí utilizamos rocas para hacer empedrados, embovedados. Estamos utilizando como material base para hacer agregados triturados. Es decir, hay
hay la utilización de la roca, necesitamos sus características y sus propiedades. Entonces, ese es el objetivo de la materia. Debería ser, como les decía, un tanto más práctica que teórica, pero las circunstancias en que vivimos actualmente con la pandemia no van a ser posible que podamos hacer visitas o ensayos o ir a laboratorios de algunos proyectos para ver la geotecnia que realiza, ¿no? Vamos a limitarnos a la parte teórica, a diferentes exposiciones en las cuales también van a participar ustedes como estudiantes, como una parte de la evaluación, generar exposiciones sobre varios temas relacionados a la geotecnia. Y finalmente vamos a intentar resolver problemas reales de los materiales con la geotecnia. ¿A qué me refiero? O sea, no se trata solo de saber propiedades y características, sino que en la práctica el ingeniero civil tiene que ser capaz de resolver algunos problemas de materiales con la geotecnia. Un ejemplo muy fácil y que tal vez lo han visto en alguna materia es la estabilización de suelos. Cuando yo no entro a especificaciones establecidas para una obra, entonces sí puedo optar, y no consigo esos materiales, sí puedo optar por una combinación de dos materiales que me den como resultado el material esperado bajo especificación. Entonces, ese tipo de actividades son geotécnicas. Eso solo lo hace un geotecnista, ¿no? Entonces, no pretendemos tampoco que ustedes se vuelvan geotecnistas, pero sí que un ingeniero civil tiene que saber todos los conceptos, procedimientos y metodologías para ver en qué puede utilizar los materiales de la corteza terrestre y cómo puede facilitar el cumplimiento de especificaciones con esos materiales. Donde eso se trata, no sé si la suerte nos acompaña en este semestre y podamos visitar alguna obra que nos diera un seguimiento de su control geotécnico, que sería muy importante. En algunos semestres anteriores sí hemos tenido la suerte de visitar obras en ejecución con sus laboratorios geotécnicos para el análisis de todos los materiales. Entonces sí ha sido provechoso para el estudiante. Sin embargo, veremos cómo va adelante este semestre y trataremos de completar lo que nos interesa que conozcan y que después lo apliquen como profesionales. Vamos a hablar de las cosas generales de la materia. Ya sabemos que el horario de la materia es de los días miércoles y viernes, los miércoles de 10:30 a 12 y los viernes de 17 a 18:30. ¿Cómo va a ser nuestra evaluación en este semestre? Dado que no vamos a poder hacer proyectos grandes de geotecnia por la pandemia, nos vamos a limitar a prácticas y exposiciones donde van a poder mostrar sus habilidades en la parte geotécnica, pero en problemas que se presenten o en informes geotécnicos que hay que elaborar en las obras. Entonces vamos a ver
toda la parte que nos interesa en exposiciones y prácticos, a los cuales hemos otorgado 20% de la evaluación continua a cada uno de ellos y 60% en las evaluaciones de parciales, que con más seguridad van a ser 2 parciales que abarquen a cada uno al 50% del avance de la materia. Entonces, ese es el planteamiento de la forma de evaluación que va a tener la materia. No hay un proyecto, como verán, que era lo lógico hacerlo, pero sí hay prácticos que abarquen no en forma práctica la geotecnia, pero sí en forma literal los informes geotécnicos a nivel de diseño y a nivel de proyecto de ejecución. Y las exposiciones en las cuales van a participar ustedes por grupos, en una serie de exposiciones que hablen de temas relacionados con la geotecnia, o sea que no vamos a entrar en detalle, pero sí vamos a ir nombrando todo, cosas como los morteros, cosas como las mezclas asfálticas, como las mezclas hidráulicas, que ustedes ya lo conocen, pero vale la pena volver a realizar un recuerdo a estas cosas para ver que lo tenemos claro. Entonces, para eso son las exposiciones, ¿no? Que lo van a realizar por grupos. No he puesto un contenido analítico que está en el Tarquía. Hay un contenido analítico de la materia que en algún momento algún docente lo ha colocado porque está en una materia que si bien fue concebida en el año 2001 cuando se hizo el rediseño, no tenía de principio un contenido porque era nueva, y después han pasado por ella varios docentes y han ido acomodando un contenido analítico. Esta vez nosotros vamos a ser también más prácticos en las necesidades que tiene el ingeniero civil en la parte profesional. Y entonces en la parte profesional me interesan que los conocimientos estén claros de la mecánica de suelos que ustedes ya han aprendido, pero relacionados en la geotecnia. Entonces vamos a ver en un capítulo 2 varios temas donde relacionamos a la mecánica de suelos con la geotecnia. Luego nos vamos a dar un tiempo del semestre también para ver a la mecánica de rocas relacionada con la geotécnica, porque no han llevado en ninguna materia, pero a mí me interesa que por lo menos sepan las cosas más básicas de la mecánica de rocas que nos interesan a los ingenieros civiles. No nos interesa, por supuesto, toda la mecánica de rocas, porque tal vez el ámbito civil no es el que utiliza tan ampliamente. Hay otras áreas como la geología o la ingeniería minera o la ingeniería petrolera, quienes la mecánica de rocas quieren tenerla más profundamente. En nuestro caso, vamos a ver a la mecánica de rocas en cosas esenciales que ustedes deberían saber como ingenieros civiles. Un ejemplo de eso es que
cómo se clasifican las rocas, ¿no? Mecánicamente, cómo se clasifican las rocas. Entonces, hay procedimientos. Entonces, los procedimientos que nos interesan a los ingenieros civiles y que los realizamos en los túneles, en obras que tienen que ver con la mecánica de rocas, sí nos interesan para poder afrontar eso en la vida profesional. Y finalmente vamos a llevar la geotecnia a los proyectos de ingeniería civil. Y en esto vamos a ver desde dos ámbitos. Desde el proyecto de diseño, cuando estamos diseñando las obras civiles, y en la otra parte, que es en la parte ya constructiva, cuando estamos construyendo las obras civiles. Yo creo que ahí tal vez nuestra misma construcción que está ahora de la carrera de Ingeniería Civil en plena construcción pueda servir, no grandemente, pero para ver más o menos cuáles son el ámbito geotécnico que está en una construcción civil de ese tipo. Entonces, probablemente tengamos alguna suerte de visitar proyectos. Pero ese sería un contenido general, no es el analítico, pero les voy a ir acomodando en estos 4 unidades lo principal que necesito que sepan los ingenieros civiles en general y particularmente a los ingenieros viales que nos interesan más en este grupo, aunque en breves momentos voy a preguntar esa situación a todos los que están ahora en clases. La bibliografía básica que vamos a utilizar son los libros de fundamentos de ingeniería geotécnica de Brajadas, los libros de Brajadas de mecánica de suelos, libro de mecánica de suelos de Juárez Vadillo, el libro de mecánica de rocas de Juárez Vadillo y mecánica de rocas de Pedro Ramírez Oyanguren, que son los libros básicos sobre los cuales está planteado todos los temas que vamos a ver aplicados a la ingeniería civil, ¿no? Eso a grandes rasgos de lo que va a ser la materia. Ahora sí, un poco quisiera escucharles o por lo menos anotar cuántos de ustedes, de los que en este momento están 38 alumnos en sala, menos de los que están inscritos, creo que están inscritos algo de 55. ¿Cuántos de ustedes son de vías y cuántos de ustedes son de hidráulica? ¿O hay alguno de estructuras que no debería haber, pero quisiera saber? Entonces, en el chat, o mejor, en vez de hacerlo en el chat, lo podemos hacer más participativo, y creo que la mayoría deben ser de vías de comunicación. Entonces, no les voy a preguntar a cada uno, pero tal vez algún representante de vías quiera decirme por qué lo tomó la materia de geotecnia, habiendo otras materias de la mención. ¿Qué le interesa? ¿Por qué le interesa geotecnia o cuál es la expectativa que tiene con geotecnia?
Voy a sacar algún alumno de la lista. A ver, Iván Gorena, usted es alumno para la mención de vías. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, para la mención de vías. Dígame, Iván, ¿por qué tomó geotecnia? ¿Cuál es la expectativa que tiene con geotecnia como ingeniero de la mención de vías de comunicación? Como lo decía la anterior clase, me gustaría aprender más, ¿no? Profundizar ya al final y de la carrera y aprender más de lo que más en cuanto a mecánica de suelos, tenerlo claro, ¿no? Para poder realizar cualquier proyecto en vida profesional. Por eso es el motivo que elijo esta materia en vez de llevar a otras. Gracias, Iván. Ahora sí quiero saber cuáles son los alumnos que tienen, que son de otra mención, que están aquí en el curso. Hay alumnos que son de la mención de hidráulica. Ninguno. Ninguno es de la mención de hidráulica. De los 38 que están en clases. Tampoco hay ningún alumno de la mención de estructuras. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe una consulta. ¿Por qué decía que quizás no podría haber alumnos de la mención estructuras en esta materia? Porque hay otro grupo, me imagino, otro grupo de el anterior semestre o el anterior año, en realidad se ha hecho un paralelo de geotecnia dirigido exclusivamente a estudiantes de estructuras, que me imagino que ahora también lo hay, o no estoy seguro, pero tendría que haber un grupo exclusivo del grupo de alumnos de estructuras. Ingeniero, bueno, en mi caso soy de la mención de estructuras y al momento de la programación sí aparecían dos grupos, pero no salía ninguna restricción para podernos programar, ya sea en el grupo 1 o grupo 2. Ya, no, por eso me interesa saber. Voy a averiguar, dependiendo de eso, por eso voy a saber. Entonces sí hay, no sé si usted será el único, pero gracias por avisarme, Carlos. En el caso de que no haya otro grupo, entonces vamos a dividir las tareas, inclusive algunas exposiciones van a estar orientadas a su área, ¿no? Porque tienen algunas diferencias la geotecnia de la mención de hidráulica y estructuras con la geotecnia de vías, porque ya les decía, en vías hay mucha utilización de los materiales para la conformación de las obras civiles. En cambio, en las otras es menos la utilización. Gracias, Carlos. No sé si hay algún otro estudiante de estructuras o de hidráulica. Ingeniero, yo también soy de la mención de estructuras y estoy de acuerdo con el compañero de Carlos que sí, no había restricción para la programación. Ya, voy a averiguar yo en estructuras, probablemente si no, o hay un grupo o no hay un grupo, o hay, para que se regularice su participación. Si hubiese un grupo exclusivo de estructuras, entonces ustedes tendrían que ir al grupo de estructuras. Y si no hay, no va a haber ningún problema, también la pueden llevar. Pero valga la pena y le pregunto a usted,
¿por qué eligió geotecnia en estructuras habiendo otras materias optativas en la mención? Bueno, en mi caso ha sido porque mayormente, bueno, las estructuras se apoyan en las fundaciones, ya sea para edificaciones o puentes. Entonces nosotros necesitamos mucho de los materiales para saber, ¿no?, el extracto del suelo. Y por ello también quería profundizar esa parte de la geotecnia, porque vamos a llevar suelos rocosos o otro tipo de material en la cual vamos a hacer las fundaciones. Entonces eso queríamos saber la resistencia importante de cada suelo y para hacer el dimensionamiento, ¿no? Por eso yo me aboco mayormente en la mención de geotecnia. Ya. Está bien, Maita. Aparte de eso, ingeniero, es que, bueno, en la vida profesional uno se va a ver, ¿no?, que no va a tener los mismos materiales, entonces uno va a saber ya diferenciar o como ha dicho usted, ¿no?, tratar de hacer compatibles dos extractos para que podamos usarla y no así depender de uno y del otro, porque eso siempre vamos a verse en los dos extractos que veamos, dos o tres, tres incluso bancos de materiales, y tenemos que ver eso, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que sea de la mención de hidráulica o la mención de estructuras? Bueno, para la siguiente clase yo voy a averiguar bien con los directores cómo es esa situación, cómo se ha hecho con la UNADA, y les voy a confirmar ya algo más concreto antes de empezar a avanzar y hacer los grupos de exposición y hacer los grupos de trabajo también, ¿no? Para terminar esta primera clase vamos a hacer una evaluación diagnóstica. Ustedes son de quinto año, de último año de la carrera, ya a un paso de ser ingenieros civiles, y estas materias de mención requieren que cada uno de ustedes ya tenga bastantes conocimientos de las asignaturas que ya han llevado y que puedan aplicarles en varias etapas de la vida de la ingeniería civil. Entonces, yo les voy a hacer unas 20 preguntas para que vayan respondiendo. Entonces empiecen a preparar una hoja con un lápiz o una lapicera y les voy a dar un minuto y medio para cada pregunta, y vayan respondiendo, y ya cuando esté terminada las respuestas, les sacan una foto y me mandan por WhatsApp la foto de sus respuestas para que analice y vea cómo es el grado de conocimiento de ustedes, ya que están a punto de salir ingenieros civiles. Respecto a esta área de la geotecnia, ¿no? Entonces, con conceptos básicos que tendrían que haber llevado ya en otras materias inferiores en la carrera. Entonces, preparen un lápiz y preparen una hoja, y les voy a ir dictando las preguntas o poniendo aquí en la diapositiva para que puedan fácilmente Ingeniero, va a ser con nombre más el... Sí, con nombre más. Ya.
no es una evaluación que vaya a tener nota o va a influir en sus notas, no, es una evaluación diagnóstica para saber el estado de conocimiento de ustedes y hacer lo que tenga que hacer para que no se queden con dudas de algunos aspectos que tienen que sí saber en la materia, ¿no? Entonces, de eso se trata, no se asusten porque no va a influir la nota en ningún aspecto. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué entiende por meteorización? Segunda pregunta, ¿cuáles son las propiedades de los suelos? Tercera pregunta, ¿qué tipos de suelos existen sobre la corteza terrestre?
¿Cuál es la propiedad del agua que se evalúa para el uso con agregados pétreos? ¿Cuál es el concepto de peso unitario en los materiales? Pregunta 6. ¿Qué resultado se obtiene con los ensayos de resistencia? En los materiales.
Pregunta 7. ¿Cuáles son los tamices que separan gravas, arenas y arcillas? Pregunta 8. ¿Cuáles son los componentes de un mortero y un concreto? Pregunta 9. ¿Qué significado tiene el índice de plasticidad?
Pregunta 10. ¿Qué diferencia existe entre suelo y roca? Pregunta 11. ¿Qué evalúa el ensayo de granulometría? Pregunta 12. ¿Qué entiende por esfuerzo y deformación? Pregunta 13. ¿Qué tipos de pesos específicos
de materiales conoce. Perdón, ¿me puede repetir qué tipos de? Esos específicos de materiales conoce. Pregunta 14. ¿Cuáles las propiedades del cemento asfáltico y cemento Portland? Pregunta 15. ¿Qué equipos conoce para determinar la resistencia del suelo?
Pregunta 16. ¿Qué diferencia conceptual se tiene entre resistencia a compresión y flexión? Pregunta 17. ¿Qué diferencia existe entre yacimiento y banco de préstamo? Diferencia banco de préstamo, ¿y qué decía? ¿Qué diferencia existe entre yacimiento y banco de préstamo en materiales, no? Estamos hablando de materiales. Sí, sí, sí. Pregunta 18. ¿Qué ensayo mide la cohesión y ángulo de fricción de agregados?
19. ¿Qué tamiz separa el agregado grueso del fino? Pregunta 20. ¿Qué es una mezcla de suelos o en suelos mecánica y una mezcla química? Esas son las 20 preguntas para una evaluación de diagnóstico para saber cómo están ustedes. Tienen 3 minutos más y después envíenme sus respuestas por WhatsApp al grupo o por WhatsApp privado, como ustedes quieran.
Bueno, se acabó esta evaluación diagnóstica. Con eso vamos a terminar esta clase. En la siguiente clase vamos a comentar los primeros 15 minutos sobre esta evaluación diagnóstica para que tomemos las acciones ambas partes, tanto yo en el transcurso de la materia de geotecnia como ustedes, porque se supone que estos eran conocimientos previos, pero vamos a ver cómo están ustedes con esta evaluación. Eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta, alguna aclaración. Si no, nos podríamos volver a ver en la siguiente clase, que es el día miércoles próximo.